Buen día, profesor Ricardo. Voy a dar desarrollo la actividad número 2, la investigación cualitativa. Presenta Diana Consuelo Pava Romero. Dentro del contenido vamos a ver los diseños de investigación dentro de la investigación cualitativa, dentro de las cuales encontramos la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. Como podemos entender, la investigación cualitativa pues implica recopilar y analizar datos que no precisamente son numéricos para poder comprender conceptos como por ejemplo opiniones o experiencia de las personas, así como experiencias vividas, emociones o comportamientos. Este tipo de investigación básicamente se basa en el juicio de los investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre las elecciones y suposiciones. También encontramos algunas herramientas que se emplean dentro de esta investigación, como son las entrevistas, los grupos focales, la observación, el análisis de los documentos, donde podemos ver preguntas o informes y también historia de, digamos, situaciones que las personas comentan o experiencias vividas. Vamos a mencionar los principales aspectos de los diseños utilizados en la investigación cualitativa. Como mencioné anteriormente estos diseños, vamos ahora a entrar en detalle sobre el origen, las fases, las técnicas y el análisis de datos para cada una de ellas. El origen de la etnografía aparece en la primera década del siglo XIX, pues ya que significa el estudio de la cultura. Básicamente es un método de trabajo que se traduce como el estudio de las etnias y el significado del análisis del modo de vida, de raza o de un grupo de individuos. Dentro de las fases encontramos que se debe seleccionar el diseño, determinar las técnicas, tener acceso al ámbito de investigación, la recogida de datos, el procesamiento de información y la elaboración del informe. Aquí encontramos dentro de las técnicas más empleadas, como son las observaciones y las entrevistas. El análisis de datos se basa en la observación en sitio de las personas dentro de un grupo humano y la constatación de qué es lo que hacen y qué es lo que dicen, así como de las manifestaciones culturales y sociales. Dentro de la etnografía virtual ya encontramos que es un método etnográfico, pero ya a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pues como sabemos hoy en día, la virtualidad ya ofrece diversos espacios de experiencia e interacción para las personas, lo cual permite tener nuevas relaciones, nuevos hábitos, nuevas prácticas e interacciones sociales que no se escapan al interés de las ciencias sociales, siendo la etnografía virtual un valioso método que puede hacer importantes aportes en la investigación. Dentro de las fases encontramos las mismas, muy similar a las anteriores, como la planeación de la pregunta de investigación. Aquí se deben determinar las técnicas de recogida de información, la selección de los emplazamientos, la selección de los informes o de los informantes, la recogida de información, el análisis de datos y la presentación de los resultados. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección encontramos las observaciones, las entrevistas, pero ya aquí las vamos a ver en entornos virtuales, el análisis de documentos y el análisis de las redes sociales. También encontramos el análisis de datos, que para esto pues se consideran bases online, los enlaces o recompilaciones como las discusiones e intervenciones mediante ordenadores, como son las bibliotecas digitales. Ya aquí hablamos de todo lo que son temas tecnológicos como multimedia, internet, videograbaciones y simulaciones. Dentro de la teoría fundamentada encontramos que surge de una investigación en un centro de salud en 1967, el cual él tenía como propósito desarrollar teorías basadas en datos recopilados de manera sistemática y se analizaban a través de un proceso de investigación. Las fases de este diseño es la recolección de datos, la codificación, la delimitación, el lugar de la literatura, los paradigmas de codificación y la comunicación de resultados. Las técnicas de recolección más empleadas dentro de este tipo de investigación son las entrevistas y los grupos focales. Recordemos que los grupos focales pues son varios participantes que debaten un tema en particular o un conjunto de preguntas en los cuales los investigadores pueden facilitar observaciones y pueden interactuar con ellos.
El análisis de datos pues, es codificación axial abierta, selectiva, en primer y segundos planos. En la investigación-acción, aquí ya encontramos que fue utilizada por primera vez en 1944 por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin, con el objeto de ayudar a los profesores a desarrollar en clases un aprendizaje heurístico. Desde su origen, la investigación-acción ya se fue configurando fundamentalmente como una metodología para el estudio de la realidad social. Aquí encontramos fases de preinvestigación, donde se debe determinar un diagnóstico en el trabajo de campo por medio de la observación a participantes y por medio de las técnicas de entrevistas. También encontramos programación o planificación, la ejecución del plan, observación-acción y la etapa de post-investigación. Las técnicas de instrumento de recolección de datos, aquí encontramos dentro de la investigación-acción la observación, las entrevistas con diferentes técnicas, el análisis de textos y documentos y el análisis de interacciones orales a través de grabaciones y sus transcripciones. Aquí también cabe resaltar que se puede interactuar con las experiencias de las personas y de lo que ellos han comentado bajo sus criterios. El análisis de datos es el análisis de contenido, análisis de discurso, análisis crítico del discurso, de la conversación y el análisis sociolingüístico. Dentro del estudio de caso encontramos pues que es un estudio de caso donde se detalla un tema específico. Aquí los estudios de casos se utilizan habitualmente en las investigaciones social, educativa, clínica y empresarial. En los años 70 y 80 este método se convirtió en el prevaleciente en los investigadores de esa época. Ciencias como la pedagogía y la psicología lo favorecían como base metodológica para desarrollar investigaciones, principalmente de corte cualitativo. Dentro de las fases encontramos la selección y definición del caso de estudio, la preparación del caso, la recolección de datos, el análisis de caso de estudio y la elaboración de los reportes. Las técnicas e instrumentos de recolección, encontramos archivos, registros, documentos, cuestionarios, entrevistas en profundidad, observaciones directas y detalladas y los grupos focales. Aquí en el análisis los datos reunidos pueden ser tanto de tipos cualitativos como cuantitativos. Digamos que aquí los estudios de casos sirven para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. La fenomenología es un término que digamos que data de largo tiempo, pues empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo suizo Germano Johann Hey, quien lo aplicaba a su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error, y en otras palabras se podría decir que la fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas o lo que conocemos como los fenómenos. Aquí las fases es descriptiva, etapa estructural, etapa de discusión de los resultados. En las técnicas encontramos las entrevistas, las encuestas, las conversaciones que se presentan ya directamente de la persona que está entrevistando y las anécdotas que las personas han podido tener o las experiencias que han vivido. Los análisis de datos es la descripción del fenómeno y las experiencias comparativas. Aquí encontramos las referencias bibliográficas y las fuentes de información en las cuales encontramos dentro de revistas de investigación y tesis. Muchas gracias.